¿Qué evidencia histórica hay de que Jesucristo realmente existió? Por supuesto, hay muchas. Dios nos ha permitido tener varias evidencias y quiero nombrar algunas personas, tanto creyentes como no creyentes, que hablaron de la vida y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, quiero hablar de un hombre llamado Sexto Julio Africano. Sexto Julio Africano más o menos nació en el año 160 después de Cristo y él cita a un historiador llamado Taluz. Y este hombre Taluz dice que en el momento de la crucifixión hubo tinieblas. No lo dice un pasaje de la Biblia, lo dice la historia. La historia está corroborando la crucifixión de Jesús y las tinieblas que mencionan los evangelios. En segundo lugar, también hay un hombre muy importante para resaltar y es Luciano de Samosata. Luciano de Samosata fue un filósofo griego que él afirma diciendo, en los primeros siglos, este hombre es de los primeros siglos, y dice que Jesús fue adorado como Dios, fue adorado como Dios entre los cristianos. Otro hombre muy importante también para resaltar es Mara Bar Serapio. Y Mara Bar Serapio, en el año 73, escribe una carta a un hijo de él y le dice que Jesucristo fue un hombre santo, un hombre sabio y que fue crucificado. Imagínate que fue en el año 70, 40 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay un historiador creyente que es un historiador muy importante de la iglesia cristiana que se llamó Eusebio. Y Eusebio habla de Jesucristo. De igual manera, los padres apostólicos, ¿quiénes son los padres apostólicos? Son los discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, Policarpo de Esmirna, Ireneo de León, Clemente de Roma, entre otros, hablaron acerca de Jesucristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Quiero hablar también de un historiador muy importante, Pastor Mario, y las personas que nos están viendo. Un historiador un poco más moderno, de los 1800, fue H.G. Wells. Y H.G. Wells dice: yo no soy creyente, soy un historiador, pero quiero afirmar que Jesucristo es el centro de la historia. Imagínate. Ernest Renan, un historiador francés, también un poco más contemporáneo, dijo: Jesucristo es el centro de la historia. Jesucristo es el centro de la historia. Entonces podemos observar que Jesucristo como personaje histórico es real. También quiero decir que el Talmud, un libro judío, menciona a Jesús. Cabe resaltar que lo habla de manera negativa, diciendo que los milagros que él hacía eran producto de hechicería, pero lo nombra y reconocen que hacía milagros. Igualmente Josefo fue un gran historiador y él menciona a Jesús como un ser extraordinario, como un ser que hacía milagros. Así que tanto la historia, y más adelante quiero mencionar un poco de la arqueología, que también corrobora el contexto de Jesús y a Jesucristo también como ser histórico, Pastor Mario. No solamente hay historiadores cristianos, aún hay historiadores que odiaban a Cristo, que jamás seguirían su fe ni jamás fueron discípulos de él. Entonces, pastor, también ahí quería como agregarle a uno que me llamó mucho la atención a mí, que lo estuve leyendo, y es este historiador que no sé si fue emperador también, llamado Tácito. Y este hombre fue uno de los escritores, digámoslo así, un historiador, uno de los más preciosos para el Imperio Romano. Y este hombre en el mundo antiguo también menciona a los supersticiosos. Y los supersticiosos eran los cristianos. Y que esos cristianos tenían un Cristo. Pero también este hombre habla que este Cristo padeció, que fue crucificado. Entonces podemos ver que era un hombre, digámoslo así, que para el cual Jesús solamente era un ser humano más, alguien más del común, pero él lo menciona en sus escritos. Entonces, todo esto que estamos tratando da evidencia de que Jesucristo verdaderamente sí existió. Por supuesto, y me recuerdas, pastor, que Tácito también menciona a Poncio Pilato.
menciona Poncio Pilato, y hablando de Poncio Pilato, es muy importante hablar de las evidencias arqueológicas, del contexto de Jesús. En 1961 encontraron una piedra tallada en la ciudad de Cesarea con el nombre de Poncio Pilato, prefecto de Judea. También recuerdo que en unas excavaciones del Muro de los Lamentos encontraron unas monedas acuñadas al rey Agripa. Sabemos que hubo rey Herodes el Grande, Herodes Antipas y Herodes Agripa. Y Herodes Agripa fue contemporáneo a los apóstoles, es decir, el contexto que rodeaba a Jesucristo. También algo muy importante es que las excavaciones han encontrado, la arqueología ha encontrado ciudades como Capernaum, como Éfeso, como Jope, como Jericó. Y algo que me llama mucho la atención es que encontraron unas monedas que datan del año 33 al año 47 después de Cristo, inmediatamente de la vida y resurrección de Jesús. Y estas monedas tienen las imágenes de Jesús haciendo milagros. Así que la arqueología también muestra a Jesucristo como ser histórico, como ser que existió, como una persona que predicó un mensaje de vida, que fue, como dice el pastor Mario, que fue ese mediador entre Dios y los hombres, nuestro Salvador Jesús. Y hay muchas evidencias y me recuerda algo del incendio y algo que pasó en el año 70 en Jerusalén. ¿Qué pasó? En el año 70 el general Tito destruyó a Jerusalén. Y seguramente, como dices tú, pastor, ahí en Jerusalén seguramente había más escritos, más cosas. Y hablando de ese texto, más bien no de ese texto, sino de ese contexto histórico, quiero mencionar una evidencia, o más bien dos, pero voy a comenzar con una, relacionada a lo que dices tú, pastor, de este Jerusalén en el año 70, pero algo que evidencia bíblicamente, porque la Biblia es un libro poderoso, el libro más poderoso es la Biblia. 1189 capítulos, 31.173 versículos, y como dices tú, pastor, no se contradice, es una fuente veraz. Dice Daniel capítulo 9, versículo 25, habla de las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel es una profecía que Dios le da a este profeta, y antes de explicar esto, quiero que entienda esto, lo siguiente. Hay semanas de días y hay semanas de años. El año judío tiene 360 días, no 365 como el nuestro. En este orden de ideas, quiero decir que capítulo 9 de Daniel, versículo 25, dice que a partir del decreto de que Jerusalén fuese restaurada, hasta el Mesías príncipe son 69 semanas. Si usted suma 69 semanas, son 483 días, pero como son semanas de años, son 483 años. Si lo multiplicamos por 360, que son los días de un año judío, son 173.880 días. Desde el decreto, ¿cuándo fue el decreto? 444 antes de Cristo. ¿Y cuándo murió el Mesías príncipe? En el año 33 después de Cristo. Si usted suma, son precisamente 173.880 días. Es algo excepcional. Solamente la Biblia puede predecir tantos años anteriormente el Mesías príncipe. Y otra cosa, hay un código que hay un hombre llamado Timoteo Smith. Y este hombre, Timoteo Smith, es una persona que se dedica a las cosas antiguas, es un experto en antigüedades, en pocas palabras, y maneja muy bien el hebreo bíblico. En una ocasión se puso a leer Génesis capítulo 30, donde menciona que Lea tuvo 6 hijos y una hija. Le causó curiosidad porque él también, el papá y él tuvieron 6 hijos y una hija. Pero cuando se puso a leer en hebreo, se dio cuenta que cada 16 letras formaba un nombre, Timoteo.
y a él le pareció algo muy curioso. Le llamó el código de salto. Y él comenzó a decir, seguramente hay más palabras, hay más cosas. Y quiero contarles que en ese código de salto él encontró en Génesis la palabra Elohim Aleph Tav en forma de cruz. Elohim Aleph Tav en forma de cruz. Y en la parte derecha encontró la palabra Yeshua. Y recordemos que Jesucristo dijo en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega. ¿Qué significa Elohim Aleph Tav? Significa Dios, principio y fin. Y Jesucristo dijo en Apocalipsis capítulo 1, yo soy el primero y el último. Es algo excepcional. Y como si fuera poco, también él encontró en ese mismo Génesis, encontró esta palabra o estas palabras. El maná es asesinado por decreto real. Y recordemos que Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Es decir, que tanto la Biblia como la historia corroboran que Jesucristo es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Y quiero asociar lo que tú decías, pastor, de Isaías. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que seguramente Pedro se inspiró en Isaías 53, cuando dice, primera de Pedro 3:18, Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es uno de los versículos que más me gustan. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que, pastor, le agradecería si terminamos con una oración por todas esas personas que de pronto hoy se acercan por primera vez y quieren conocer a Cristo. Aquí en Pasto, pues yo, pastor, ahorita doy la dirección de mi iglesia, y ahorita también usted habla para los de la Unión, que sé que lo van a estar mirando allá, porque a través de las redes muchos llegan. Acá en Pasto estamos trabajando como Comunidad Cristiana Berea, Asamblea de Dios. Ahorita estamos en el barrio San Diego, el templo está cerrado por este tiempo de pandemia, pero aquí en pantalla aparece mi número telefónico para que puedas escribirme, para que puedas llamar. Estaremos para hablar, para orar por ti y sobre todo para enseñarte lo que la Biblia dice, que Jesús es el único camino para heredar la vida eterna. Así que, pastor, invite también a la gente de la Unión allá para que puedan contactarlo. Amén, muchas gracias, pastor. Claro, en el municipio de la Unión Nariño estamos ubicados en el barrio Eduardo Santos, cerca de la policía. También tenemos un grupo en Taminango, Nariño. Saludo a los hermanos de Taminango, los bendigo en el nombre de Jesucristo. Cerca del centro también estamos ubicados en un grupo, en una casa, pero en este momento no hemos podido abrir por obvias razones. Y bendigo a todas las personas que nos están viendo. Si tal vez, como decía el pastor Mario, eres una persona que ha estado lejos del Señor, que tal vez razonas y dices, no, yo creo, tal vez que no creo en Jesucristo, tal vez lo de Dios es mentira. Estas charlas son para que tu fe crezca. Y miren lo que dijo Blaise Pascal. Pascal fue físico, matemático, filósofo, teólogo, es decir, un polímata. Un polímata es una persona que maneja muchas ciencias, y él dijo, en el corazón de todo hombre existe un vacío del tamaño de Dios, que solamente puede ser llenado por Cristo Jesús. El vacío de tu corazón no lo puedes llenar con el existencialismo, con las posturas de Marx, de Federico Engels, de Federico Nietzsche o de otros filósofos. Te pueden enriquecer intelectualmente, pero nunca llenará del vacío de tu corazón. Hoy quiero decirte que Jesucristo quiere llenar ese vacío. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Si tú crees, de señores, que Él murió y resucitó, que Él murió para que tú vivas y vivas por toda la eternidad, entonces serás salvo tú y toda tu casa.